Bueno, buen día. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos empezado, bueno, siguiendo con este tema de algoritmos ávidos, dentro del cual habíamos empezado a hablar sobre algoritmos ávidos para grafos? Habíamos visto Dijkstra, que era un algoritmo para encontrar caminos de largo mínimo cuando teníamos costos positivos en las aristas en un grafo dirigido. Y sobre la segunda mitad habíamos empezado a hablar de árboles de cubrimiento, de costo mínimo de un grafo. ¿Se acuerdan que la idea era que teníamos un grafo no dirigido y teníamos costos en las aristas, positivos también? C sub e le llamábamos, era un costo de la arista E. Y queríamos encontrar un subconjunto de las aristas que fuera que dejara el grafo conexo, es decir, en general, como queremos minimizar el costo, eso va a hacer que sea un árbol. Ese era el problema. Queríamos quedarnos con un subconjunto de las aristas que deje el grafo conexo, es decir, básicamente formar un árbol con un subconjunto de las aristas del grafo, de forma de minimizar la suma de los costos de las aristas, que es lo que llamamos el costo de ese árbol. Entonces íbamos a buscar algoritmos greedy, ávidos. Y como siempre, para eso habíamos empezado a hurgar, a estudiar propiedades del problema, ¿no? Cosas que pudiéramos entender sobre este problema que nos permitieran construir eficientemente una solución, ¿no? Entonces ahí pensando un poco, ¿no? Habíamos llegado a ver dos propiedades. Uno le habíamos llamado propiedad de cortes. Era básicamente, yo tenía un conjunto S y otro que es B menos S. Y entre estas dos hay varias aristas que van de un lado hacia el otro. Si los costos eran todos diferentes, habíamos llegado a que, bueno, de todas estas tenía que haber alguna que fuera de costo mínimo. Creo que la habíamos llamado E-min. Y lo que hemos dicho, bueno, esa tiene que pertenecer a todo árbol de cubrimiento. Cualquier árbol de cubrimiento que yo construya tiene que incluir a esta arista. Y el argumento era, como en general estamos haciendo con este tipo de problema, es un argumento de intercambio, ¿no? Bueno, si no estuviera, entonces puedo, sigo un ciclo y conecto con otra, y esa va a tener un costo
más chico, porque justamente esta es la más chica que cruza por ahí, y entonces podría construir un árbol de costo aún más bajo, ¿tá? Entonces, para Arzur uno llega a la conclusión de que esta tiene que estar sí o sí. Y habíamos visto otra, que era una especie de dual de esta. Les hemos llamado propiedad de ciclos. Que era si yo tengo el grafo con todo mi conjunto de vértices y en algún lugar yo puedo encontrar un ciclo. Bueno, en ese ciclo tiene que haber una arista, además solo una, porque estamos asumiendo que los costos siempre son todos diferentes, que tiene un costo más grande que todas las demás del ciclo. Le hemos llamado de max. Y esa, habíamos dicho, no puede pertenecer a ningún árbol de cubrimiento. Porque si estuviera de vuelta, puedo mover piezas de lugar para construir un árbol con un costo más chico. Entonces, esas eran las dos herramientas que tenemos hasta ahora para pensar cómo un algoritmo para solucionar este problema, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer uno acá? Bueno, esta propiedad me está diciendo aristas, me está identificando aristas que con seguridad pertenecen a todo árbol de cubrimiento. Entonces, yo podría tratar de pensar un algoritmo que vaya agregando esas aristas una por vez, ¿tá? De forma ávida, y construir el árbol de cubrimiento. Esta otra me dice al revés, me dice lo contrario, me identifica aristas que seguro que no pertenecen y podría eliminarlas. Entonces, en ese caso yo podría seguir la estrategia inversa, es decir, arrancar de todo el grafo y empezar a encontrar esas aristas que esa propiedad me dice que con seguridad las puedo borrar y irlas borrando, ¿no? Y los algoritmos para uno y otro caso, en realidad que a uno se le pueden ocurrir, son varios, y algunos vienen a la mente enseguida, ¿no? Una posibilidad sería utilizar el mismo esqueleto de algoritmo, la misma estrategia de recorridos en grafos que venimos usando ya varias veces para ir haciendo crecer una componente conexa, ¿no? Entonces yo podría... y eso es lo que se llama el algoritmo de Prim. ¿No? ¿Cómo haría? Y bueno, ese algoritmo que venimos usando ya varias veces, íbamos haciendo crecer una componente conexa, la habíamos llamado en general R, vamos a irle llamando R, y elijo un vértice cualquiera, ¿tá? Desde donde empezar a hacer crecer esa componente. Y arrancamos con un árbol, un conjunto. Fíjense que le estamos llamando árbol de cubrimiento a un conjunto de aristas. O sea, lo que es realmente un árbol es el conjunto, el par del conjunto de vértices con ese conjunto de aristas, ¿tá? Pero bueno, hay un poco a veces de abuso de nomenclatura, le llamamos árbol a el conjunto de aristas, en el entendido de que estamos pensando en el grafo que tiene estas aristas y el conjunto de vértices aquel. Entonces, bueno, yo partí de un cierto vértice S, y ahora tendría que empezar a hacer crecer esa componente con esa. La quiero hacer crecer de modo que el árbol de recorrida, que veníamos definiendo todas las veces, sea justamente un árbol de cubrimiento. Es decir, quiero agregar aristas ahí
que forman parte seguro del árbol de cubrimiento. Entonces, ¿qué arista agregaría en primer lugar? Tengo S, de acá salen varias aristas, ¿no? El esqueleto del algoritmo era este, era while R no es B, mientras todavía no hice, asumiendo que el árbol, estamos asumiendo en este caso que el grafo es conexo, ¿no? O sea que voy a poder abarcar todos los vértices. Lo que hacía era ir agregando de a uno los vértices, ¿no? Y agarraba siempre un nodo que estaba fuera de R y estaba conectado a R a través de alguna arista, ¿no? ¿Y cuál voy a agregar? La de menor costo, que esté en el conjunto y esté afuera del conjunto. Entonces voy a decir algo así, sea V el algoritmo general para hacer que es una componente conexa decía, bueno, agarrá cualquier arista tal que tenga una pata en U, en R y una pata en B menos R. ¿No? Y la agregás y vas haciendo crecer la componente conexa. Ahora, igual que hicimos en otros casos, en vez de elegir cualquiera, vamos a elegir una en particular con un criterio que nos interese. En este caso es, como bien decían, la que minimiza el costo. ¿No? Y, bueno, y agrego esa arista a T. ¿Eh? Esta forma de elegir la arista, si los costos son todos diferentes, me garantiza por la propiedad de corte que esta arista que yo elegí pertenece a todo árbol de cubrimiento. Por eso tengo un conjunto R, un conjunto B menos R, ¿no? Y justamente elegí una arista de menor costo que conecta este conjunto con el complementario. Entonces la corrección del algoritmo es casi obvia, ¿no? Termina construyendo un árbol de recorrida que abarca toda una componente conexa. Eso es un árbol. O sea, habíamos argumentado sobre eso antes. Y todo lo que agrego ahí estoy seguro que pertenece a todo árbol de cubrimiento. Así que no hay forma de que haya agregado algo que no va. ¿No? Así que lo que construí efectivamente es un árbol de cubrimiento.
Otra posibilidad sería ordenar las aristas de menor a mayor e irlas agregando de a una, ¿no? Esto lo que me dice es que en una situación como esta, yo tendría que agregar, si voy construyendo incrementalmente el árbol, tendría que agregar una arista de costo mínimo dentro de un conjunto. Entonces, bueno, las ordeno de menor a mayor y a medida que voy identificando aristas que puedo agregar, las voy agregando. Eso es lo que se llama el algoritmo de Kruskal y sería algo así. Primero las ordeno en orden creciente por costo. Y vamos a inicializar T vacío. Entonces ahora lo que voy haciendo es lo siguiente, voy considerando las aristas de a una en orden creciente de costo, ¿no? De vuelta arranco con un conjunto de aristas vacío y en cada paso me pregunto, si yo agrego esta arista, ¿se forma un ciclo? ¿Eh? Si no se forma un ciclo, entonces hasta ahora lo que voy construyendo es acíclico y agrego esa arista, ¿no? Y eso lo hago en una recorrida por todas las aristas del grafo. Entonces fíjense que la forma de construir el árbol en cada caso, ahora vamos a analizar un poco mejor la corrección de ese algoritmo, ¿no? Que capaz que no es tan obvia como aquella, porque esta estrategia la hemos desarrollado, hasta ahora no la habíamos desarrollado. Este algoritmo, el de Prim, siempre va haciendo crecer un árbol, es decir, arranca de algo chiquito, un S, ¿tá? Y le agrega una arista, después otra, ¿no? Otra. Y por el resto hay nodos que todavía no fui agregando. Entonces, parto de ese y lo voy haciendo como crecer y siempre las aristas que fui agregando hasta ahora van formando una componente conexa. Es decir, es un subconjunto conexo de vértices, las que tocan. Este otro no. Este otro de repente agrega una arista por acá, ¿tá? La más chiquita de todas. Pues la primera obviamente no va a formar ningún ciclo. Después agrega otra por acá. ¿Ah? Otra más. En algún momento agrega una arista que hace que
estos pedazos que estaban desconexos ahora se conecten, y así va, haciendo como crecer islas que cada tanto se van juntando y al final termina en un árbol. Vamos a ver. A este capaz que vale la pena analizarlo con un poco más de cuidado para convencernos de que efectivamente se está construyendo un árbol de cubrimiento de costo mínimo. Sí, primero vamos a ver qué pasa cuando agregamos una cierta arista acá. Digamos que esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí va. Entonces, digamos que yo voy a agregar esta arista, digamos que U y B son los vértices que une esa arista. Entonces, bueno, dentro de esto que yo voy haciendo crecer hay diversas componentes conexas. Ese nodo U pertenece a una de ellas. Digamos que S es la componente conexa de U ahí. Podemos poner así claramente, B pertenece a B menos S. ¿Está bien? ¿Por qué? Exacto. Por la condición del paso 4. Si perteneciera a la misma componente conexa, el momento que yo considero agregar esa arista, se formaría un ciclo. Pues ya había un camino entre ellos, si yo agrego una arista que los conecte, eso cierra un ciclo. Así que esto es por la condición del paso 4.
Entonces, la arista esta que yo estoy agregando conecta S con B menos S. ¿No? Y yo digo que todavía más, esa es la arista de menor costo que conecta esos dos subconjuntos. ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, pues yo las ordené en costo de menor a mayor. ¿Ven? Si hubiera otra que fuera de menor costo, lo hubiera considerado antes. Y antes tampoco hubiera formado un ciclo, y entonces lo hubiera agregado. Entonces, este punteo que hicimos acá, junto con la propiedad de cortes que hablamos recién, nos garantiza que las aristas que agrego pertenecen a todo árbol de cubrimiento. Es decir, que lo que agrego estoy seguro que está bien agregado. O sea, no me puede pasar que agregue algo y tenga duda de si esto tendría que ir o no. Así que esto sería por la propiedad de cortes, E pertenece a todo MST. No sé si llega a ver bien, por el reflejo acá se ve. ¿Sí? Ahora, entonces todo lo que se agrega está bien, estoy seguro que está bien agregado. ¿Ah? La duda entonces que podría caber es si agrego todo lo que necesito agregar. Si no me quedo corto. Entonces, al terminar el grafo que construyo, VT, obviamente no tiene ciclos. Pues yo en cada paso digo, si esto no forma un ciclo, ahí agrego. Entonces, al final, lo que construyo no tiene ciclos. Y es conexo. Eso es lo que tendría que ver. Si pruebo que es conexo, entonces estoy seguro que armé un árbol. Y además todo lo que agregué forma parte de todo árbol de cubrimiento mínimo, así que lo que construí fue un árbol de cubrimiento mínimo.
Ahora, ¿por qué es conexo? Porque si no lo fuera, tendrías un nodo que no está conectado con ningún vértice del árbol. Entonces, el algoritmo no hubiera agregado ninguno. Entonces nunca hubiera terminado o nunca hubiese uno al principio que lo conectase. ¿Cómo? A ver, o sea, estoy de acuerdo. Sí, sí, si no fuera conexo, habría algún vértice que está desconectado. En realidad, esto va creciendo como islotes, ¿no? O sea, no podemos hablar de que no esté conectado con el árbol. Lo que podemos decir es que el árbol tiene más de una componente conexa. El árbol, no sería un árbol, ¿no? Digo, el conjunto T tendría más de una componente conexa. Entonces estoy de acuerdo. Y entonces... Entonces, vos tenés que haber agregado en el paso 5. Y si no lo agregaste es porque no había ninguna que conectar. Ok, ahora, entonces, entre esas dos, por lo menos dos pedazos que tendría este grafo BT, como el grafo original G es conexo, tiene que haber alguna arista que las conecte, que conecte una pata con la otra. Y cuando evalúe esa arista en este paso, pues yo acá recorro todas las aristas, cuando lo evalúe en este paso, esta condición hubiera sido verdadera, pues no forma ningún ciclo y la tendría que haber agregado. ¿Ah? Así que como si no tendría que existir una componente conexa S, que no es todo V, y como G sí es conexo, tendría que haber alguna arista que conecte V, S con V menos S. ¿Ah? Esa arista, obviamente, si yo la agrego a T no forma ningún ciclo, entonces satisface la condición del paso 4 y por lo tanto se tendría que haber agregado en el paso 5. Así que no puede ser que esa arista no esté en T. ¿Sí? Pero ahí ese no son todos los vértices. ¿Ese? Sí, ahí No. Existiría una componente conexa S de B menos T. Digo de lo contrario, o sea, si no es conexo,
¿Está bien? Si no es conexo, quiere decir que las componentes conexas no cubren todo B. Bueno, agarro una de esas. O cualquiera de estos dos algoritmos, el de Prim o el de Kruskal, están construyendo incrementalmente el árbol y ambos se basan en la propiedad de cortes que vimos recién, para hacer un algoritmo greedy. Es decir, cada paso yo decido qué arista voy a agregar, la agrego y ya estoy seguro que esa forma parte del árbol y la dejo ahí. Para usar la propiedad de ciclos uno podría pensar en un algoritmo en algún sentido complementario de esto, es decir, arrancar de todo G y empezar a sacar aristas de a uno. ¿No? Entonces, de alguna manera, podría ser el inverso de Kruskal, es decir, yo ordenaría las aristas en vez de en orden creciente de costo, las podría ordenar en orden decreciente de costo. Y después voy eliminando, o sea, en vez de arrancar con t igual a vacío, arranco con t igual a todo E. Preguntás si t sin E sigue siendo conexo, ¿no? Esa sería tu pregunta, tu condición. Cuando estás en una arista, te fijas cómo es el grafo sin esa arista. Si el grafo sin esa arista sigue siendo conexo, eliminas la arista. ¿No sería No, que la eliminás y forma un ciclo? Claro, si forma un ciclo, ¿ven? Como yo las ordené en orden decreciente, yo sé que en ese ciclo es la de mayor costo. ¿Ven? Entonces ordeno las aristas decrecientemente. ¿Ven? Las voy agarrando de mayor a menor. Cada vez que agarro una arista me fijo, ¿vos formás parte de un ciclo? ¿Ah? Si forma parte de un ciclo, como las estoy considerando en ese orden, sé que de ese ciclo es la de mayor costo. Entonces la borro. ¿Eh? Y sigo. Hasta recorrer todas las aristas. ¿Eh? Entonces en este caso lo que estoy usando es la propiedad de ciclos. O sea, yo sé, estoy seguro que todo lo que borro está bien borrado. Al final me queda conexo, porque lo único que elimino son cosas que forman parte de un ciclo, ¿no? Así que de vuelta llego a un árbol y con un argumento parecido, usando la propiedad de ciclos en este caso, llego a que es un árbol de cubrimiento mínimo. De vuelta siempre asumiendo que los costos son todos distintos, ¿no? Eso mírenlo en el libro, si quieren ver pseudocódigo y un poco el análisis. Pero más o menos sigue la misma línea de esto que discutimos acá, usando la versión de ciclos en vez de la versión de cortes. Lo otro que quería discutir un poco ahora es cómo se implementan estas cosas. La versión esta con ciclos no es tan sencilla de lograr una implementación eficiente. Estas otras sí. Bueno, sencillo entre comillas, pero es interesante discutir un poco cómo haría para implementar uno esto eficientemente. ¿No? Por ejemplo, el algoritmo de Prim, ¿no? El esqueleto de algoritmo, este tipo de algoritmo ya lo hemos visto varias veces, ¿no? La última vez fue cuando hicimos Dijkstra, que era una versión, era parecido en definitiva, era para grafos dirigidos en vez de no dirigidos. Pero de todos modos íbamos haciendo crecer una componente conexa y la arista que elegía en cada caso era también producto de una minimización. Es decir, elegí la arista que minimiza X cosa, ¿tá? Dentro de las que conectan R con B menos R. Y acá es lo mismo, solo que lo que estamos minimizando es otra cosa, ¿tá?
que habíamos usado para lograr una implementación eficiente del algoritmo de Dijkstra. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho para hacer cómo implementar eficientemente el algoritmo de Dijkstra? ¿Qué estructura de datos habíamos usado? ¿Cómo? Una cola de prioridad. O sea, en vez de esta minimización, implementarla literalmente así, es decir, salir a buscar entre todos los nodos y todas las aristas, lo que hacíamos era tener para cada conjunto, para cada vértice que todavía está fuera de R, ir teniendo el mínimo costo de una arista que lo conecte desde R. Ahí eso lo mantenemos en una cola de prioridad. A medida que íbamos agregando cosas acá, actualizábamos los costos de esa cola de prioridad. Y este paso de obtener la arista de costo mínimo era simplemente sacar el mínimo del heap. ¿No? Entonces, con una implementación de ese tipo, el tiempo de ejecución de este algoritmo, ¿de qué orden sería? ¿Cómo? N log M. A ver, ¿de dónde viene el N? Porque tenés que hacer eso una vez por cada nodo. ¿Este? No. Sí. Sí, eso estoy de acuerdo. O sea, esto sería un extract min. Sería sacar el mínimo. Vamos a hacerlo. Es difícil de analizar así en el aire. Vamos por lo menos a hacer un bosquejo de cómo sería el algoritmo. Vamos a hacer esto así. Tenemos que crear la cola de prioridad.
El paso me parece que hasta ahora no estamos considerando es que una vez que yo agrego un cierto nodo, entonces tengo que, ahora el conjunto R cambió, y ahora alguno de los vértices, que inicialmente todos tenían distancia infinito, alguno ahora puede bajar su distancia a través de ese nodo que acabo de agregar. Entonces hay que potencialmente actualizar las claves en esa cola de prioridad. Entonces lo que voy a hacer es recorrer los adyacentes al nodo que acabo de agregar y preguntar si entonces, si al yo agregar B, ahora puedo llegar a W con una arista que es de menor costo, entonces actualizo la clave de ese W. ¿Tá? Eso dispara una actualización en la cola de prioridad que me lleva del orden de log n operaciones, de tiempo o de log n. ¿No? Y esta actualización, ¿cuántas veces la puedo tener que hacer? ¿Cómo? No, yo diría que más. N-1 es la cantidad de aristas que terminan efectivamente en el árbol. Pero yo ahí estoy actualizando para aristas que potencialmente pueden no quedar en el árbol. O sea, fíjense que yo acá agregué este paso de hacer parent de W igual a B, porque en algún lado tengo que ir construyendo el árbol, ¿no? Acá era más explícito porque yo obtenía acá una arista y la agregaba o no al árbol, etc. Acá lo que tengo que hacer es irme recordando en algún lugar para cada nodo desde dónde vine, que eso lo estoy haciendo en este arreglo parent, pero este arreglo parent se puede actualizar más de una vez. Es decir, yo agrego un cierto B y actualizo, entonces digo, bueno, por ahora el padre de W es B, si después en otra pasada agrego otro B', que también me conecta con W por una arista de menor costo, entonces voy a actualizar de vuelta la clave de W y voy a refrescar quién es su padre y voy a poner su más reciente actualización. ¿Está bien? Entonces, puedo pasar más de una vez actualizando la clave de un cierto W. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se puede ejecutar? Bueno, este if. Sí, del orden de m veces. Puede ser 2m. ¿No? Pero fíjense que cada nodo se agrega, o sea, se saca de H una sola vez y se agrega R. Y acá yo recorro
las aristas que, adyacentes a SB. Entonces cada vez se agrega R una sola vez. Y ahí recorro sus aristas una sola vez. ¿Ven? Entonces la acumulación de todas las veces que yo ejecute este if va a ser como 2m, como máximo. ¿No? Que es la suma de los grados de todos los nodos. ¿Se acuerdan que eso era como la cantidad de aristas del grafo? ¿Vale? Así que, y si eventualmente eso disparara todas las veces una actualización de costo, ¿verdad? Tendría que hacer m veces una actualización del heap, y cada una de esas me lleva del orden de log n operaciones. ¿Está bien? Entonces fíjense que lo que está en el heap es de tamaño n. Yo tengo vértices ahí, no aristas. Así que las operaciones ahí me llevan del orden de log n. Pero yo puedo tener que hacer m veces, donde m es la cantidad de aristas, actualizaciones de este tipo. ¿No? Entonces esto, con esta implementación, me lleva del orden de m log n. La creación del heap me podría llevar orden n, aprovechando que sé explícitamente cuál es esta inicialización. Si no, igual si hiciera n veces los insert, me llevaría del orden de n log n, que es no peor que esto, es más chico que eso. Así que la creación de la cola de prioridad está dentro de este orden. ¿Ah? La condición de este while, yo podría simplemente ir llevando la cuenta de cuántos nodos llevo agregados. O sea, de hecho podría hacer un for, sé exactamente cuántas aristas, cuántos nodos tengo que agregar a R. Así que esto lleva n iteraciones. Los extract min, como dijimos, va a ser del orden de n log n, ¿tá? Que está más chico que esto. Así que en definitiva, el cuello de botella acá es esto, y eso me lleva del orden de m log n. ¿No? Así que usando heaps, una cola de prioridad implementada con heaps, el algoritmo de prim se puede implementar en orden m log n, de forma muy similar a como hicimos con Dijkstra. ¿No? ¿Y qué pasa con el algoritmo de Kruskal? ¿Cuánto tiempo me lleva eso? Ese no es tan fácil a simple vista. Para empezar, yo arranco por ordenar las aristas crecientemente. ¿Tá? Eso, ¿cuánto tiempo me llevaría? Por lo menos con los algoritmos que conocen de ordenamiento, ¿cuánto tiempo llevaría eso? ¿Cuánto? N, M. M log M. ¿No? O sea, por ejemplo, un merge sort, bueno, los algoritmos que... Después vamos a estudiar un poco más con profundidad eso, pero ustedes saben que más o menos ordenar M cosas me lleva del orden de M log M. ¿No? Así que este pasito de acá, ya por lo pronto, me lleva O de M log M. ¿Eso es peor que prim? ¿Sí? Uh-huh. Pero asintóticamente. O sea, ¿vos dirías que el algoritmo de prim es el tiempo de ejecución del algoritmo de prim es O chica de esto? Estoy de acuerdo que como el grafo es conexo, digamos, M es mayor o igual a n-1. No. M podría ser más grande que n. ¿Ah?
Pero, ¿podríamos decir que aquello es O chica de esto? Para decir que aquel algoritmo es mejor, todo esto, recuerden que está multiplicado por alguna constante, para cierto n mayor que un n0, ¿no? Entonces, para decir que es asintóticamente más eficiente aquello que esto, tendríamos que decir que aquello es O chica de esto. Es decir, que cuando yo hago el cociente, por ejemplo, eso tiende, en los tiempos, tiende a 0. Si no, si hay alguna constante que puedo contar una con la otra, y viceversa, serían teta de uno del otro. Entonces, a primera vista, claro, m puede ser más grande que n. Y uno podría pensar, bueno, entonces esto es más eficiente que aquello. La pregunta es si hay una diferencia sustancial asintóticamente. ¿Eh? Ahora vamos a hacer al revés. Yo digo que no. ¿Está? Entonces ahora la pregunta, la reformulo, ¿por qué no? ¿Cuánto más grande puede ser m que n? Porque puede ser n cuadrado y el logaritmo de n cuadrado es 2 logaritmos de n. Exacto. Exacto. M no puede ser más grande que n cuadrado. De hecho, tiene que ser más chico. Así que el logaritmo de m es más chico que 2 logaritmos de n. Así que en definitiva, tomar logaritmo de m a tomar logaritmo de n no cambia nada, es multiplicar a lo sumo por 2. Así que nada, en definitiva, hasta ahí los tiempos están comparables. ¿Está bien? El punto crítico acá es ver cómo resolver eficientemente ese if de ahí. ¿No? O sea, este ciclo de acá se va a ejecutar m veces. ¿Eh? Y la duda es cómo hacer para yo testear si agregando esta arista se forma o no un ciclo, y de manera que eso me lleve del orden de log n operaciones, ¿tá? Para que el tiempo no se me dispare más de lo que yo quiero, ¿no? Eso no es para nada obvio, y además nos da pie para estudiar una estructura de datos, un tab, llámenle, interesante, y otro tema interesante también, que es lo que se llama análisis de amortización de tiempo. Ahora voy a ir un poco a eso. La pregunta esta que nos está complicando, básicamente la podemos reformular de esta manera. Podemos decir, una arista E que tiene un nodo U y un nodo B. ¿Ah? La pregunta en cuestión es básicamente si esos dos nodos pertenecen a la misma componente conexa. ¿Eh?
Si yo agarro U y B y en el grafo lo que vengo construyendo hasta ahora, esos dos nodos pertenecen a la misma componente conexa, entonces yo sé que si agrego esa arista estaría formando un ciclo. Porque ya existía un camino entre ellos y con la arista lo cierro. ¿Ah? Y por el contrario, si pertenecen a componentes conexas diferentes, entonces estoy seguro que esa arista no forma un ciclo. ¿Ah? Entonces la pregunta en cuestión se reduce a eso, saber si dos nodos pertenecen a la misma componente conexa o no. Y eso lo podemos resolver con un tipo de estructura que se llama union find. ¿Sabes? Es lo que ustedes están acostumbrados a llamarle un TAD, un tipo abstracto de datos, que tiene unas poquitas operaciones y justamente para lidiar con situaciones como esta. ¿Sabes qué operaciones son esas? Son algún constructor, Este tipo abstracto de datos, esta estructura, lo que me permite es representar subconjuntos de un conjunto más grande S. De tal manera que se haga una partición. Es decir, yo parto un cierto conjunto S, que en nuestro caso de interés va a ser el conjunto de vértices. ¿Ah? Y lo que quiero es, inicialmente, cada elemento está en su propio conjunto individual, es decir, están todos separados. ¿Ah? En nuestro caso, y después lo que vamos a poder ir haciendo es operaciones de unión entre ellos. ¿Ah? Entonces, vamos a tener una operación de unión a los conjuntos que están que voy construyendo los voy a identificar de alguna manera, por ahora no importa cuál. Entonces yo voy a tener una operación de union que junta, dado los identificadores de un conjunto A y de un conjunto B, que son subconjuntos de S, los une. ¿No? Y otra operación que es find,
Tengo otra operación find, de que le doy un elemento y me dice un identificador de a qué conjunto pertenece. Entonces, básicamente lo que voy haciendo ahí es manteniendo una partición de mi conjunto S original, donde las únicas cosas que yo puedo hacer es o unir dos subconjuntos de esa partición, o preguntar a qué conjunto pertenece un determinado elemento. En nuestro caso, para implementar Kruskal, lo que queremos es que S sea el conjunto de vértices, y nuestros conjuntos van a ser las componentes conexas que vengo armando hasta el momento con T. ¿Sí? Fíjense que yo arranco con T, que es vacío si no hay aristas, o sea que cada vértice está en su propia componente conexa, que es justamente lo que hace la construcción de esta estructura de datos, ¿no? En cada paso yo tengo que verificar si dos conjuntos, si dos nodos están en la misma componente conexa. Eso sería simplemente hacer find de U, find de B y ver si son iguales. Si son distintas, estoy seguro que no forman un ciclo, entonces voy a agregar esa arista a T, y eso lo que significa es que las componentes conexas de U y la componente conexa de B ahora pasan a estar unidas por esta arista que acabo de agregar, así que lo que tengo que hacer es una unión de esas dos componentes conexas. ¿No? Entonces las operaciones que están ahí me permiten, son las que necesito para implementar esto, o me alcanzan para implementar esto. Bueno, ¿cómo podría implementar aquello? Fíjense, la definición de quién es ese es muy vaga. Pero en general, como siempre, nosotros podemos pensar en que ese conjunto son los enteros del 1 al n. Si no son, en algún otro lugar hago un mapeo de quién es 1, quién es 2, quién es 3, hasta quién es n. Así que yo puedo manejarme con este conjunto y no pierdo nada. Y eso en general me ayuda. Por ejemplo, podría tener un arreglo de 1 hasta n. ¿Está bien? ¿No? Y ir llevando la cuenta de en qué conjunto está cada elemento U. ¿No? O sea, yo entro a este arreglo con un número del 1 al n, que es un elemento, y eso me diría en qué conjunto está. O sea que hacer la operación de find, ¿no? Sería sencillamente ir y consultar ese arreglo en O de 1. A ver. Bueno, entonces, ¿cómo se inicializa eso? Al principio lo que tenemos que hacer es asignarle a cada elemento del conjunto un identificador de conjunto para él. Están todos en conjuntos separados. Entonces, podemos directamente usar el mismo identificador del elemento como identificador del conjunto. Es decir, hacer component de U igual a U para todos los elementos, ¿no? Y en general, algo que vamos a hacer es, vamos a usar números del 1 al n también para identificar los conjuntos. Y todavía más, lo que vamos a hacer es
usar uno de los elementos que pertenece al conjunto, ¿ah?, como identificador del conjunto en general. O sea, por ejemplo, yo sé, si el elemento 5 pertenece al conjunto A, bueno, y el elemento 6 y el 8 también, bueno, elijo uno de ellos, yo sé, el 5, bueno, ese es un identificador del conjunto, ¿no? Bueno, así que find es fácil de implementar. Ahora la pregunta es cómo se implementa union. En principio, si solo tenemos esto, y ahora me dicen hacer union de el 8 con el 15, ¿qué tendría que hacer? Tengo que ir a recorrer todo el arreglo de ese component, ¿ah? O sea, quiero hacer el union, me da un identificador de un conjunto, me da un identificador de otro. Bueno, tendría que recorrer todo ese arreglo y a los que están en uno de los y hacer que todos tengan el mismo identificador de conjunto. A eso me llevaría del orden de n operaciones cada vez que tengo que hacer una unión. Y no quiero eso. Entonces, una primera cosa que a uno se le ocurre cada vez que nos enfrentamos a una situación como esta, por ejemplo, yo sé, en Gale Shapley quería un hombre libre, no salía a recorrer todo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Cuando yo tenía que ir y buscar un hombre libre, lo que hacía no era ir a recorrer todos, ¿no? Los tenía en una lista, por ejemplo, y los iba tomando de ahí. Entonces acá podría hacer lo mismo. En vez de salir a recorrer todo el arreglo, a ver quiénes están en el conjunto que yo quiero actualizar, para cada conjunto que voy teniendo en el momento, podría tener una lista encadenada de quiénes pertenecen a ese conjunto. ¿De acuerdo? Eso, ¿qué gano con eso? Que cuando tengo que ir a hacer la actualización, simplemente recorro la lista de uno de los conjuntos y actualizo el arreglo component. ¿Vale? Entonces, eso lo podría implementar con esa lista encadenada. ¿Se acuerdan que lo podemos hacer mismo con un arreglo encadenando los índices, ¿no? O sea, el next de 5 es el 8 y me paro en 8 y el next de 8 es el 15, ¿no? Y así los voy encadenando. Ahora, entonces si tengo que digamos que voy a hacer union de A y B, ¿no? Dijimos que como identificador de los conjuntos A y B voy a usar un elemento que pertenece al conjunto. Entonces, este podría ser, yo qué sé, el 8, este podría ser el
17. ¿Ven? Entonces en component voy a tener un montón de 8 que son los que pertenecen al conjunto A y un montón de 17 que son los que pertenecen al conjunto B. Tengo que ir y actualizar uno de ellos, ¿está? O A o B, y ponerlos o todos igual a 8 o todos igual a 17. ¿Está bien? ¿Cuál voy a actualizar? Si pudiera elegir. El más chico. O sea, yo tengo un conjunto que tiene X elementos, otro conjunto que tiene Z elementos. Me conviene ir por el lado del más chico, ¿verdad? Entonces, para poder hacer eso, voy a mantener otro arreglo más, donde voy a tener el tamaño que tiene cada conjunto. Entonces esto va a ser if size de A es mayor que size de B, o mayor o igual que size de B. Así que voy a recorrer la lista del más chico y actualizar el componente. Y lo otro que voy a tener que hacer es encadenar las listas, unir las listas. A partir de que me queden encadenadas a partir de next de A. Y lo otro que voy a tener que hacer es actualizar el conjunto, ¿no? El tamaño, digo. Hacer size de A igual a size de A más size de B. Y si en vez de A es B, es lo opuesto, ¿verdad? Así que esa sería la implementación. Entonces, la pregunta es cuánto tiempo me lleva ahora ejecutar esto. Unir las listas me lleva una cantidad constante de operaciones, ¿no? Acotado por una constante, es encadenar los punteros y eso lo puedo hacer en O de 1. Esta suma obviamente también la puedo hacer en O de 1. Lo que hay que tener cuidado es cuánto tiempo me lleva a recorrer esa lista y actualizar el elemento component ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo me puede llevar eso? N sobre 2 a lo sumo. Y sí. Pero eso está bien, si yo tengo un conjunto de tamaño n sobre 2 y otro conjunto de tamaño n sobre 2 y los tengo que unir, o sea, recorra me va a llevar el mismo costo y eso es O de n. Entonces,
hice toda esta historia y al final me sigue llevando O de n. ¿No? ¿Cuál es la gracia? No quería O de n. Conversor, no, lo que ¿Cómo? no era un algoritmo que mezclaba listas. Sí, unir las listas no es el problema. Unir las listas me lleva O de 1, pues yo simplemente no las necesito en ningún orden en particular, así que concateno una con la otra y se acabó el problema. El problema es que tengo que recorrer una de las listas y en principio recorrer una de las listas me lleva O de n, porque puede tener tamaño n sobre 2, como bien dijo él. La clave acá es que para yo llegar a esa situación en la cual tengo dos conjuntos de tamaño n sobre 2, ¿está bien? Y esa unión, estoy de acuerdo en que va a ser costosa, pero para yo llegar a ese punto antes, si las operaciones que tengo son aquellas, antes tengo que haber hecho muchas otras uniones. ¿Cómo yo construyo dos conjuntos de tamaño n sobre 2? Partí de una situación en la cual cada elemento estaba en un conjunto individual. ¿Bien? La unión de dos de esas cosas, que es lo único que puedo hacer en primer lugar, me va a construir un conjunto de tamaño 2. ¿Está? Y ahí recorrer la lista me va a llevar un paso. Y después voy a hacer otra unión más y eso eventualmente puede hacer crecer un poquito el conjunto de tamaño, etc. Y cada uno de esos invocaciones a union me va a llevar un costo que al principio va a ser chico y al final estoy de acuerdo en que puede ser grande, puede ser de orden n. ¿No? Pero entonces, ¿cómo lidiamos con esa situación? Es un poco diferente de lo que veníamos acostumbrados hasta ahora, que miramos, bueno, esto me lleva en el peor caso tanto tiempo, hacer cada operación, ¿no? Entonces, bueno, en general ponían un TAD y decían, bueno, esta operación me llevó de tanto, esta operación me llevó de tanto, el find me llevó de 1, y acá lo único que podría llegar a decir es que el union me lleva O de n. ¿No? Pero podemos hacer lo que se llama un análisis de amortización de tiempo de ejecución. Y en vez de preguntarme cuánto me lleva la ejecución de un union, es preguntarme cuánto me lleva la ejecución de una secuencia cualquiera de k uniones. Y analizarlas todas juntas como un paquete. ¿Ah? Y ahí sí, capaz que puedo aprovechar que las primeras son baratas y las últimas son caras, pero la suma de todo, capaz que no es tan malo. Eso es lo que se llama un análisis de amortización de tiempo de ejecución. Uno mira un paquete de operaciones, cuánto tiempo me lleva. ¿No? Y lo que podemos ver acá es que hacer k uniones me lleva del orden de k log k. O sea que al final si yo voy a hacer n uniones,
¿no? En un conjunto de tamaño S de tamaño n. Entonces, la última puede ser, estoy de acuerdo, que me lleve n sobre 2 la recorrida de esa lista. Pero si yo sumo todas las operaciones de unión que tuve que hacer para llegar hasta ese punto, la suma de todo eso me lleva a n log n, no n cuadrado. ¿No? Fíjense que si yo hubiera dicho, bueno, qué lástima, cada unión me lleva O de n, entonces si tengo que hacer n de esas cosas es n cuadrado. Y no es así. Entonces, ¿cómo probamos eso? Vamos a ponerlo acá. Yo hago, primero vamos a acotar el universo de personajes de los cuales nos tenemos que preocupar, ¿no? Si yo hago K operaciones de unión, el conjunto S tiene n cosas. Si yo hago K uniones, los personajes que participan ahí son a lo sumo 2K. ¿No? Que ocurre cuando agarro siempre pares que son disjuntos, si no, capaz que union agarra alguno que ya había participado más otro más. Entonces, en cada operación de union, o agrega un personaje nuevo, o ninguno, o agrega 2 personajes nuevos. ¿Está? Pero al final no hay más de 2K. Y para analizar cuál es el tiempo de ejecución que me lleva cada una de esas uniones, ¿no? Este es otro punto interesante en el análisis que está bueno discutir. En vez de la estrategia usual que ustedes están acostumbrados a seguir es decir, bueno, si yo voy a ver cuánto tiempo me lleva ejecutar X cosa, en este caso K operaciones de unión, bueno, voy a ver cuánto tiempo me lleva cada una y voy a ir sumando. ¿No? Es como partir el análisis en ejecuciones de pasos. ¿No? La otra cosa que podemos decir es no, lo que voy a hacer es, voy a mirar un elemento de estos 2K que participan acá, voy a mirar uno de ellos y voy a mirar cuántas veces se tiene que actualizar. ¿No? Entonces, en vez de descomponer la ejecución por ejecuciones, voy a descomponerlo por cada uno de estos personajes, cuántas veces participa. ¿No? Capaz que yo miro un elemento B, capaz que en la primera operación de union participe y hay que actualizarlo, en la siguiente no, en la otra tampoco, en la cuarta ahí de vuelta se tengo que actualizar. Y si yo sumo para todos los B cuántas veces se actualizó cada uno, eso es la cantidad de actualizaciones que hice en total. ¿Eh?
la observación, lo que tenemos que hacer es acotar cuántas veces se puede actualizar component db. O sea, recuerden que borré el pseudocódigo que había puesto recién, pero lo que estamos tratando de hacer era acotar la parte del algoritmo que iteraba sobre una lista y actualizaba components. Entonces, en vez de ver cuánto es la recorrida de la lista, lo que hago es me fijo en un B y me fijo cuántas veces voy a pasar por ahí con esas recorridas. Algunas veces paso, otras veces no. Lo que quiero acotar es cuántas veces se puede acotar, cuántas veces se puede actualizar. Y la clave para eso es darse cuenta que cada vez que yo lo actualizo es porque él estaba en el componente más chico. De los dos conjuntos que estaba uniendo, él estaba en la parte más chica. Pues yo siempre elijo actualizar el subconjunto más chico. Cuando hago union de A y B, hay una parte que no la recorro, no la toco, y recorro el conjunto A o B que tenga la menor cantidad de elementos. Entonces, cada vez que yo actualizo component de B, quiere decir que estoy haciendo unión del conjunto en el que estaba con uno que es por lo menos tan grande como el que estaba. O sea que el tamaño del conjunto por lo menos se duplica. Entonces, ¿cuántas veces se puede actualizar? ¿Cuántas veces puedo duplicar el tamaño del conjunto? Sí, logaritmo en base 2 de 2K sería. O sea, en realidad es media gruesa esta acotación, podría ser estoy de acuerdo que podría ser más chica, pero con esta cota gruesa que hicimos de que el conjunto al final podría tener como máximo 2K elementos. Entonces, si yo en cada paso duplico el tamaño, el logaritmo de 2K veces, llego a cubrir todo el universo posible, así que no puede ser... Cada uno de los elementos no puede recibir más del logaritmo de 2K actualizaciones, que es el logaritmo del orden del logaritmo de K. Entonces, la cantidad de actualizaciones es del orden de log K. Entonces, el tiempo total de ejecución de todas las actualizaciones va a ser como máximo 2K multiplicada por logaritmo de 2K, o sea que es del orden de K log K.
El tiempo total es sumando sobre todos los elementos, los que participan, no sobre todos los n, sino sobre todos los que participan en alguna de las uniones, que son como máximo 2k. Eso va a ser del orden de k log k. Bueno, entonces, volviendo a nuestra motivación original, que era implementar el algoritmo de Kruskal. En el algoritmo de Kruskal voy a tener que hacer, voy recorriendo las aristas de a una, ¿tá? Y en cada una de ellas tengo que hacer dos finds para ver si está en la misma componente conexa o no, ¿tá? Bueno, el find me lleva O de 1. Así que todo eso me lleva a O de m. ¿Ah? ¿Y cuántas uniones tengo que hacer? ¿Cuándo hago una unión en el algoritmo de Kruskal? Cuando quiero unir dos componentes conexas, ¿no? O sea, cuando agrego una arista. O sea, ¿cuántas uniones tengo que hacer? Sí, n-1. O sea que a lo largo de la ejecución del algoritmo de Kruskal voy a tener que hacer n-1 operaciones de unión con esta estructura. ¿Ah? Algunas me llevarán más, otras me llevarán menos, pero la acumulación de todo eso me va a llevar del orden de n log n. ¿No? Así que teniendo en cuenta que el ordenamiento de las aristas me lleva a orden de m log n, ¿tá? El tiempo de ejecución total del algoritmo de Kruskal implementado de esta manera me lleva del orden de n log n. Hay otra posible implementación que tiene propiedades un poco diferentes. Ahora las vamos a ver. Que de vuelta voy a tener un arreglo de componentes. A ver, component. Lo podemos hacer a ver. Le vamos a hacer así. En vez de encadenar en una lista aparte todos los elementos que pertenecen a un mismo conjunto, cada vez que hago una unión los voy a ir encadenando, pero con una estructura arborescente. Y para mí el identificador de un conjunto va a ser la raíz de ese árbol. O sea, el elemento que está en la raíz. Entonces, yo arranco con, bueno, todos los elementos
independientes, en conjuntos independientes, de manera que el arreglo este parent lo inicializo en 0, que significa que es la raíz, no tiene padre, ¿no? Entonces después cuando voy a hacer, yo qué sé, digamos, la unión de estos dos, ¿no? Lo que hago es, agarro uno de ellos y digo, bueno, vos sos el padre de este. En principio cualquiera de los dos, ¿tá? Y después si voy a unir, yo que sé, estos dos de acá, podría hacer lo mismo, ¿tá? Yo que sé, borro, si voy a unir estos dos de acá, borro este de acá, y digo, vos sos el padre de este, ¿no? Y si voy a unir ahora estos dos subconjuntos, ¿no? Agarro la raíz de alguno de ellos, ¿no? Y la cuelgo de la raíz del otro, ¿no? Entonces cada vez que hago una unión voy formando un árbol donde hay un solo nodo que es la raíz. Y ese para mí es la identificación del conjunto al cual pertenecen todos los de abajo, ¿no? Entonces, ahora la operación de union, ¿se acuerdan que recibe la identificación de dos conjuntos, ¿no? Ahora los conjuntos los estoy identificando con raíces de estos árboles. ¿Cómo es la operación de unión? Es simplemente agarrar uno y ponerle uno apuntando al otro. O sea que ahora la operación de unión que me lleva O de 1. El que se complicó ahora es el find, ¿no? Porque ¿cómo hago el find? Me dan el find, ahora lo que tengo que hacer es empezar a subir, siguiendo el puntero del padre, hasta llegar a la raíz. En cuanto llegue a la raíz, esa es mi identificación del conjunto. ¿Está bien? Y bueno, pero subir hasta la raíz del árbol, ¿cuánto tiempo me lleva? Claro, en principio, sí, un embole. Pero en principio me lleva O de n. Pues si justo se me van quedando todos encadenados en una lista, me lleva O de n, ¿no? Pero entonces hay que ser un poco más astuto, y además de tener esto, igual que hicimos recién, tener un arreglo donde me diga de qué tamaño es cada conjunto, que lo inicializo en principio con todos unos, ¿no? Y entonces ahora la operación de union la voy a hacer con un poco más de cuidado, y no voy a poner cualquiera arriba de cualquiera, voy a tratar de evitar justamente eso de que se me genere una lista de nodos que van todos de largo n hasta el padre. ¿Ah? ¿Y cómo voy a hacer, cómo voy a hacer la operación de union? ¿Cómo me conviene hacerla? ¿Quién es padre de quién? ¿No? Si yo pienso digamos,
¿Un qué? ¿Un árbol binario con el número? Bueno, no va a ser binario porque se pueden ir encadenando. No te puede quedar binario, no tiene por qué quedar binario. Lo que yo quiero tratar de hacer es que me quede más o menos balanceado, ¿no? Entonces, imagínense si yo ahora voy a unir este acá, ¿está bien? Esta es la raíz de este subarbo que no tiene nada y esta es la raíz de otro. Entonces, ¿cuál voy a colgar de cuál? Si pongo este como raíz, se me va quedando como una lista. Lo que tengo que hacer es este colgarlo de acá. ¿Ah? Entonces voy a elegir como raíz el de mayor tamaño. Pero entonces ahora es el mismo argumento que recién. Es decir, cada vez que si miro un determinado elemento, cada vez que yo lo aumento su distancia al padre, es porque lo uní con un conjunto de mayor tamaño, entonces el tamaño del conjunto total que pertenece, por lo menos se duplicó. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos pasos puedo tener hasta el padre? Y no más de log n. Pues yo tengo n elementos en total. ¿Ah? Cada vez que le cuelgo a alguien más arriba, dupliqué el tamaño del conjunto. Entonces, la cantidad de veces que le colgué a alguien arriba no puede ser más de log n. Pues no puedo más de log n veces duplicar el tamaño de esto. ¿Ah? Entonces, esto requiere O de log n pasos. ¿Ah? Y fíjense que esto no es amortizado, es cada ejecución de un find me lleva O de log n. ¿Ah? Entonces acá es como ahora me quedaron las uniones baratas y los find más caros, pero de todos modos me quedó del orden de log n. Volviendo a Kruskal, yo recorría todas las aristas m veces, y en cada una de ellas tenía que hacer 2 find, y entonces de vuelta ahora me queda que eso es del orden de m por log n, que es el costo que tienen los find. Déjenme hacerles un comentario más, un minuto, que es que esto yo lo podría mejorar. ¿Tá? Entonces, si yo ahora agrego, si lo junto, sigo agregando cosas, ¿no? Y se me va formando un árbol más grande. ¿Está bien? Nadie me obliga a que este árbol sea binario. Y si yo ahora tengo que hacer un find de este, por ejemplo, digo, bueno, voy recorriendo todo hasta que llego a la raíz, ¿no? Ahora, cuando hice ese find, y pasé por todo este caminito, yo ahí, cuando llegué al final, ya sé quién es el identificador, es decir, quién es la raíz de todos estos por los cuales pasé. ¿Está bien? Entonces lo que puedo hacer es, pasé por este, pasé por este, pasé por este y pasé por este. Cuando llego al final, digo, bueno, ahora que ya sé quién es la raíz, los pongo a todos, hago otra pasada más por esta misma lista, y los pongo a todos apuntando directamente a la raíz. ¿Tá? Entonces cada union me lleva O de 1, y voy como armando ese árbol. ¿Tá? Y que puede ir creciendo. Ahora, en el momento que alguien que necesita hacer un find, y paso por todos esos nodos, entonces colapso todo y todas estas aristas las borro, les cambio el parent y los pongo todos colgando directamente de la raíz. ¿Qué gano? La próxima vez cuando vaya a hacer un find de cualquiera de ellos, me lleva un solo paso. Entonces no repito nunca esa escalada.
La pago una sola vez. ¿Tá? Tengo que hacer otra pasada más, así que eventualmente duplico el tiempo. Pero esa inversión me ahorra los tiempos de futuras ejecuciones del find. Y ahí, entonces, la operación de find ya no me lleva siempre lo mismo, O de log n, y podría hacer un análisis de amortización en este caso. Y pensar cuánto tiempo me llevan n ejecuciones de una operación de find con este tipo de estructuras si yo colapso para acá. Y ese análisis no lo vamos a hacer, pero uno llega a que el tiempo de ejecución de hacer n finds es como n multiplicada por una cosa que se llama la inversa de la función de Ackermann. La función de Ackermann es una función definida recursivamente que crece extremadamente rápido, así que la inversa de eso crece extremadamente chico, y eso es casi, a los efectos prácticos es como si fuera casi lineal. No está acotada, crece, pero crece de forma extremadamente lenta. Por eso ustedes van a ver que si incluso en algún artículo de científico de computación van a ver que títulos como Almost Linear Time Execution, lo que significa en general es lo que hay detrás de eso es una cosa de este tipo. No es lineal, pero la diferencia con lineal es esa inversa de la función de Ackermann, que es prácticamente nada. Y con eso los dejo.